Muy buenas tardes con todos, estimados Juan, Diana, Francesco y José, estimados participantes que nos acompañan desde las redes sociales de la CAF Perú y otras instituciones. En nombre de la Fundación Konrad Adenauer, es un placer darles la bienvenida a la presentación de este libro, Inserción Laboral de la Migración Venezolana en América Latina, una investigación realizada por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y el Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, Migraciones y Desarrollo de la Universidad de Comillas en España. Los movimientos migratorios son hoy en día uno de los mayores desafíos que enfrentan las sociedades globalizadas alrededor del mundo. Esto no solo significa un arduo proceso para los propios migrantes, quienes deben dejar atrás todo lo conocido para encontrar arraigo en un nuevo país, sino también un reto para las sociedades de acogida, las cuales deben implementar cambios importantes en sus comunidades, economías y sistemas legales a fin de permitir una integración eficiente y solidaria. Hoy hablaremos de los desafíos concretos que este proceso significa a nivel regional a través de la perspectiva de uno de los organismos internacionales más importantes que acompaña a este proceso, la OIT. Asimismo, analizaremos los elementos concretos de la respuesta del Estado peruano a este fenómeno, particularmente desde la legislación laboral y la promoción del empleo. Finalmente, abordaremos ciertos detalles de esta investigación y el marco teórico y cuantitativo que la sustenta y que explica su valor agregado en comparación a investigaciones de este tipo. Una vez más, aprovecho para agradecer a todos nuestros invitados y a todos nuestros ponentes por sus importantes contribuciones a la jornada del día de hoy. La CAF Perú apoya este tipo de investigaciones y diversos proyectos vinculados a la migración venezolana en el Perú a fin de promover la integración de esta comunidad a través de un diálogo franco y abierto. Este proceso ciertamente no está exento de dificultades, las cuales han sido agravadas por las circunstancias de la pandemia. Sin embargo, es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. A lo largo de los últimos años ha prevalecido fundamentalmente un espíritu constructivo y una relación cordial, si bien han habido hiatos algo complicados. El éxodo venezolano debe ser ya un llamado a la solidaridad por parte de todos los países de la región, pero también, y con esto finalizo mis breves palabras, un incentivo a reflexionar sobre lo preciado que es la democracia y cuán fácilmente esta puede perderse cayendo en la lógica autodestructiva del populismo y la confrontación. Escuchemos entonces siempre a nuestros vecinos y conciudadanos y aprendamos a no dar estos bienes por sentados. Muchísimas gracias y es así que le doy la palabra al doctor Juan Dejo, director de investigación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, a quien le agradezco por su presencia el día de hoy. Doctor Dejo, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias a todos. Gracias a usted, Andrés. Muchas gracias también a los expositores y a todos aquellos y aquellas que están detrás de esta investigación que hoy día presentamos a todos, gracias al esfuerzo del equipo de investigación del tema de migraciones en la Ruiz de Montoya y a la Universidad de Comillas y, por supuesto, a la Fundación Konrad Adenauer, con quien nos une vínculos muy estrechos por una misión, en cierto sentido, común, ¿no? De eso es lo que se trata, de pensar un mundo que pueda ser capaz de reconocer sus falencias, por así decirlo, a través del pensamiento, a través de la reflexión, para ser también gestores de opinión pertinente, no solamente pública, sino de la sociedad civil y de sus instituciones, para aportar a un cambio, ¿no? Esa es la intención de esta investigación, como verán ahora, es parte del espíritu de nuestra universidad, del Instituto de Ética y Desarrollo que lo da a luz, el hecho de buscar consensos, es el ADN de toda universidad jesuita, y también la actitud reflexiva y crítica que implica no solamente observar adecuadamente la realidad en búsqueda de una conciliación entre las personas, sino consensos que haya entre ellas a todo nivel, sino que también lo que buscamos es que haya diríamos, una razonabilidad en todas las sociedades y que podamos entender para mejorar y para poder superar nuestras, no solamente falencias, sino a veces
cegueras, ¿no? Como seres humanos en las sociedades en las que vivimos. En ese sentido, el tema de las migraciones, por último, nos interesa sobremanera. Nosotros estamos presentes en el Perú y en el mundo con una red mundial de ayuda a los desplazados, migrantes, refugiados, exiliados. Por lo tanto, es una investigación que tiene mucha resonancia en nuestra institución, que es, como ustedes saben, una institución también global. Tenemos universidades e instituciones educativas y sociales, sobre todo en el Perú, que estamos muy interesados por poder ayudar a pensar detrás de los fenómenos de la migración, y ustedes van a ver en este texto, yo estoy muy contento de ver cómo la dimensión social tiene este contenido humano en las reflexiones que ustedes han elaborado. Y por esto quiero unirme a la felicitación y agradecimiento, y que este sea pues un hito más en todos los que estamos trabajando juntos por dilucidar la realidad y hacerla más humana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Dejo, por sus palabras. Efectivamente, nos une con la Universidad Antonio Jorge Montoya una larga, estrecha y muy fructífera relación, que desde hace unos 2, 3 años está produciendo una serie de investigaciones realmente muy interesantes sobre este fenómeno que es la migración venezolana. Y es así que vamos a abordar esta obra desde 3 perspectivas, todas complementarias, desde una perspectiva regional, a través de instituciones internacionales, una perspectiva local, desde la respuesta del Estado peruano, y finalmente una aclaración metodológica de los presupuestos que animan esta investigación. Tal es así que le doy ahora la palabra y le agradezco una vez más por su presencia al señor Francesco Carella, quien es especialista regional en migración laboral y movilidad de la OIT, y hoy nos acompaña desde San José, Costa Rica. Señor Carella, muchísimas gracias. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, Andrés, y muchas gracias en primer lugar a los organizadores, ¿no?, de este lanzamiento el día de hoy. Gracias por haber invitado a la Organización Internacional del Trabajo, a la Fundación Konrad Adenauer, al Observatorio OVIMID de la Universidad de Comillas y a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Realmente el libro que se lanza hoy es un gran aporte para los que trabajamos sobre la integración socioeconómica y en particular la inserción laboral, ¿no?, según dice el título, de la migración venezolana en la región, con sus 11 capítulos nacionales u 11 estudios que lo conforman nacionales, uno de los cuales también sobre Venezuela, la situación dentro de Venezuela, lo cual nos pareció particularmente original, y también con un análisis más regional, donde tuvimos el agrado de ver que también se citan unos estudios de la OIT. Voy a tratar de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la integración socioeconómica de las personas venezolanas en la región de América Latina y el Caribe. Voy a compartir mi pantalla por algunos minutos. Ahí vamos. Y realmente hay muchas cosas que se podrían decir sobre el tema. Como mencionó Andrés en la introducción, desde la OIT trabajamos en varios espacios regionales de migración laboral en general, y en el caso de los refugiados y migrantes venezolanos, sobre todo específicamente sobre la integración socioeconómica, incluyendo la laboral. Pero voy a enfocarme, después de una breve introducción, sobre los datos de un estudio que precisamente lanzamos hace aproximadamente 10 días en la región. Sabemos que en América Latina y el Caribe se encuentran la gran mayoría de los refugiados y migrantes venezolanos en el mundo, o sea, 4,6 millones de los 5,6 millones. Hay una fuerte concentración en términos de números absolutos en los países andinos. Sin embargo, también otros lugares de la región tienen muy altos números comparados con su población nacional. Es el caso de las islas del Caribe, empezando por Aruba y Curazao, que son particularmente pequeñas, pero también algunos países de Centroamérica, como Costa Rica, que con una población de 5 millones de habitantes, ya tiene a 10,5% de migrantes y refugiados extranjeros, antes de sumarle los venezolanos que recientemente han estado llegando al país.
Al tratarse de un desplazamiento prolongado o de mediano y largo plazo, no se puede abordar solo desde una perspectiva de asistencia humanitaria, sino que se hace cada vez más fundamental hablar de integración socioeconómica y por ende también, por supuesto, inserción laboral de estas personas, lo cual permite que los migrantes y refugiados venezolanos puedan transformarse en actores de desarrollo. Y ese es uno de los puntos principales de mi presentación. Como les mencioné, haré referencia a dos estudios que lanzamos aproximadamente hace 10 días y que analizaron el aporte de personas trabajadoras migrantes y refugiadas de Venezuela en la región de América Latina y en particular en dos sectores de la economía que son el sector salud y el sector de repartición o entrega a domicilio de comida y medicamentos a lo largo de la pandemia COVID-19. La pandemia ha tenido un enorme impacto, como bien sabemos, a nivel mundial, pero en particular en la región de América Latina, el impacto tanto sanitario como socioeconómico ha sido particularmente fuerte. La OIT estima que se han perdido 26 millones de empleos a causa de y durante la crisis de la COVID-19. Si bien las personas migrantes y refugiadas, incluyendo las venezolanas, se han visto muy impactadas por esta crisis, deberíamos no solo verlos como una categoría vulnerable que necesita de asistencia, porque lo que tratamos de demostrar con estos estudios es que de hecho han sido trabajadores en primera línea que todo el tiempo han estado a lo largo de la crisis sustentando las economías de nuestros países. Por un lado, en el sector salud, actuando en primera línea como médicos y enfermeros, entre otros, pero también actuando en la repartición y entrega a domicilio de alimentos y medicamentos, lo cual nos ha permitido a muchos de nosotros, empezando por mí y mis colegas, que tenemos trabajos de oficinas o predominantemente de oficina, nos han permitido trabajar desde la seguridad y la comodidad de nuestros hogares, mientras ellos estaban cada día exponiéndose a un posible contagio por el virus en condiciones lejanas de ser ideales. Empezando por el caso de los trabajadores de la salud. En los 6 países se realizó el estudio en estos 6 países de la región, México, Ecuador, Colombia, Brasil, Perú, Chile y Argentina. Y se estima que en esos países hay aproximadamente 30,000 profesionales de la salud venezolanos. De estos, entrevistamos en los 6 países a 772 personas a través de cuestionarios y encuestas y vimos que de los encuestados, un 52% se encontraba ejerciendo su profesión en el área de la salud y más de la mitad de ellos lo hacían a partir de la pandemia, muchos de los cuales lo pudieron hacer gracias a los programas para facilitar el acceso al mercado laboral de profesionales de salud que implementaron algunos países como Perú, Chile, Argentina, por el contexto específico del COVID-19. Sin embargo, solo el 26% de las personas encuestadas tenían sus títulos convalidados, lo cual nos hace pensar qué ocurrirá con muchos de los que ahora están trabajando cuando termine la fase de crisis de COVID-19. Incluso los que sí están trabajando, el 10% lo hace sin un seguro de incapacidad o muerte a causa de COVID-19. Y algo que realmente nos impactó es la fuerte desigualdad de género desde varias perspectivas, empezando por los salarios y los ingresos en general, donde vemos que si bien casi una cuarta parte de los hombres considera tener buenos ingresos, ni siquiera el 10% de las mujeres puede decir lo mismo. Hay mucho más sobre el estudio de salud, pero esos son algunos datos clave que quiero que tomemos en cuenta para luego las consideraciones finales. En el caso de los repartidores de alimentos y medicamentos, vemos que en este sector se concentra un alto porcentaje de trabajadores refugiados y migrantes, la enorme mayoría de los cuales son de nacionalidad venezolana. Vimos, por ejemplo, que en el caso de Colombia, de los entrevistados, un 17% eran refugiados o migrantes, en el caso de Argentina el 23%, en el caso de Perú la mitad.
De estos trabajadores vimos que hay una gran falta de protección en el lugar de trabajo. Protección en términos de seguros, de equipos de protección personal y también de libertad de asociación. Para darles dos ejemplos, en el caso de la Argentina, un 58% de las personas entrevistadas no tenía acceso a ningún seguro de salud. Y casi la totalidad, o un 98%, no pertenece a ningún sindicato o asociación o organización de trabajadores que pueda velar por sus derechos. También vimos que trabajan muchas horas y que el tiempo trabajado no corresponde a la remuneración que reciben, ni siquiera, aún menos si tomamos en cuenta el riesgo al cual están expuestos. En el caso de Colombia y Perú, por ejemplo, vimos que la mitad de los repartidores perciben menos de $200 por mes, pese a trabajar en promedio 10 horas diarias por 6 días a la semana. ¿Sí? Y en general, en este sector como en el de salud, vimos que las desigualdades de género son muy fuertes y en términos, por ejemplo, de dotación de equipos de protección personal, seguro de vida, ingresos y cantidad de horas trabajadas, las mujeres trabajadoras, repartidoras, en este caso, se encuentran en situación bastante peor que los hombres. Algo que olvidé de mencionar en el caso del estudio de la salud fue que además de la diferencia de género, también hay bastante diferencia en términos de condiciones de trabajo, protección social entre enfermeros y médicos. Y los médicos gozan de mejores condiciones que los enfermeros. En este contexto, de la OIT, conjuntamente con nuestros socios regionales, hemos tratado de responder con una estrategia regional de integración socioeconómica para personas migrantes y refugiadas venezolanas y sus comunidades de acogidas, porque sabemos que muchas veces los nacionales, las comunidades que reciben a las personas migrantes y refugiadas, tienen una situación poco favorable o lejos de ser óptima también. Así que se incluyen en la estrategia que se está implementando en los países y abarca una serie de ejes, incluyendo la regularización, programas de regularización que también incluyan una parte de caracterización socioeconómica con un perfil laboral para saber qué experiencia tiene la persona, cómo se puede insertar mejor en el mercado laboral nacional, su formación profesional, pero también el reconocimiento de títulos o competencias, porque muchas veces no hay títulos formales, pero sí hay competencias y años de experiencia laboral, la promoción del empleo, del emprendimiento o autoempleo, la inclusión financiera, protección social en todas sus aristas, incluyendo, por ejemplo, la salud y seguridad en el trabajo, fundamental ahora en estos tiempos de pandemia, pero seguirá haciéndolo en la recuperación post-COVID también, y como eje transversal, la cohesión social, tratando de prevenir la discriminación, la xenofobia y trabajando siempre tanto con los migrantes y refugiados como también con la población de... Algo fundamental que quiero decir en todo esto es que la población venezolana ya lleva mucho tiempo como migrante y refugiada en la región y no hay en este momento, digamos, una previsión de cuándo puedan cambiar las condiciones para que pues pueda disminuir esta migración. Por lo tanto, es fundamental hablar de integración socioeconómica. También tomando en cuenta que algunas previsiones y proyecciones para el futuro nos indican que es posible que el desplazamiento venezolano pase de ser el segundo, que es ahora a nivel mundial, después del desplazamiento sirio, pase a ser el primero. ¿Sí? Así como trabajamos la integración socioeconómica. Segundo, hemos visto que a lo largo de la pandemia, pero incluso antes, los trabajadores migrantes y refugiados venezolanos han sido pilares de las economías que han contribuido a sustentar nuestras sociedades y al desarrollo de nuestras sociedades. Son un factor de desarrollo, sin embargo, debemos implementar políticas que ayuden a maximizar esa contribución al desarrollo. Y entre esas políticas es fundamental el respeto de los derechos laborales de estas personas, empezando por los principios fundamentales de igualdad de trato y no discriminación, ¿sí? Porque es
a menos de que haya igualdad de trato y no discriminación, siempre habrá algún grupo o algún trabajador, tal vez nacional, que pueda decir que hay de alguna forma una competencia desleal por parte de extranjeros, lo cual luego no se refleja en los hechos, ¿sí? Porque se trata más bien de casos de discriminación o de explotación laboral. Sin embargo, ese riesgo existe. Tercero, la cuestión del monitoreo de las políticas que se implementan, de ese monitoreo continuo es fundamental, y eso incluye estudios y análisis, y es por eso que nos alegra mucho el lanzamiento del estudio el día de hoy, que es una contribución al conocimiento sobre este desplazamiento regional e internacional, muy valiosa, muy importante, y esperamos que puedan seguir haciéndose estos estudios y actualizándose continuamente. Y por último, realmente por parte del OIT quisiéramos reconocer la gran solidaridad de los estados de la región que han estado acogiendo a la población migrante y refugiada venezolana. Vamos a escuchar de un ejemplo del Perú muy pronto. Y al mismo tiempo también mencionar que es una cuestión de solidaridad internacional, ¿no? Es importante que los otros estados, como los países donantes, por ejemplo, puedan contribuir a la integración socioeconómica de estas personas en la región, en solidaridad con los países de acogida. Y bueno, voy a dejar ahí la presentación por el momento. Eso es todo y quedo disponible para contestar preguntas. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Francesco, por esa exposición que ha abarcado la perspectiva regional del problema, y muchísimas gracias por adelantar precisamente el siguiente tema que nos toca el día de hoy y que estará a cargo de Diana Ángeles, quien es directora de Seguridad Social y Migración Laboral en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú, y que obviamente nos dará las perspectivas de la respuesta peruana desde su legislación laboral. Dicho sea de paso, hay que recalcarlo, que es trabajo y promoción del empleo, ¿no? Esos son, digamos, los dos factores a tener en consideración aquí. Cuidar los derechos laborales y a la vez promover empleo y empleo de calidad. Es así que, agradeciéndole su presencia también, le doy la palabra a Diana Ángeles. Diana, muchísimas gracias. Tienes uso de la palabra. Muchísimas gracias, Andrés. Buenas tardes con todos y todas. En primer lugar, quisiera agradecer a la Fundación Konrad Adenauer, también a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, por haber tenido la gentileza de invitarme el día de hoy a participar en este importante lanzamiento de este estudio de 11 países de la migración venezolana. Si me permiten, voy a compartir pantalla, una breve presentación. Un segundo, por favor. A ver si ahora puedo compartir. Perfecto. Y ahora vamos a poner en pantalla completa. Perfecto. Bueno, esta importante publicación de la inserción laboral de la migración venezolana en Latinoamérica es en verdad la compilación de la migración venezolana en 11 países, pero desde una perspectiva de la inserción sociolaboral. Y ha sido efectuada gracias al Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, Migración y Desarrollo, a la Fundación Konrad Adenauer y también a la Universidad Ruiz de Montoya. Yo les voy a dar brevemente una visión de cómo ha sido la migración venezolana en los países de la comunidad andina. Como ustedes saben, los venezolanos, por una cuestión de cercanía, han migrado mayoritariamente a los países de la región andina, principalmente a Colombia y a Perú. Colombia alberga más de 1.800.000 migrantes venezolanos y el Perú tiene a más de 1 millón de migrantes venezolanos. La comunidad andina, mediante la decisión 545, el Instrumento Andino de Migración Laboral, establece la libre circulación y permanencia de nacionales andinos bajo relación de dependencia.
¿Qué es esto? Es la libre circulación de personas dentro del espacio comunitario. Pero además esta decisión les reconoce el principio de igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al trabajo. Además, asegura que no deben ser discriminados ni por razones de nacionalidad, raza, sexo, credo, condición o orientación sexual. También les reconoce el derecho a la sindicalización y negociación colectiva, de acuerdo, por supuesto, a la legislación de cada país de acogida. El Perú, por ejemplo, cuando implementó la decisión 545, crea en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo la Dirección de Migración Laboral, que hoy en día es la Dirección de Seguridad Social y Migración Laboral. Lamentablemente, Venezuela se retiró de la Comunidad Andina. Como ustedes saben, Venezuela ingresó al Pacto Andino en el año 73, pero en 2006 se retiró como protesta a las negociaciones que en ese entonces llevaba el Perú y Colombia para la suscripción del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Y el estudio nos muestra que en la Comunidad Andina los países tienen un alto grado de informalidad. Para la época del estudio, el Perú tenía un 64% de informalidad, Colombia un 54,5% y Ecuador un 49,3%. Sabemos que hoy en día el Perú tiene más del 72% de informalidad. En cuanto al salario, se observa que los venezolanos ganan menos que los trabajadores nacionales de los países de acogida. Además, hay una dificultad para acreditar la experiencia profesional y laboral. Como sabemos, los migrantes venezolanos tienen muchos problemas en la homologación de sus títulos. Los procesos son lentos, son engorrosos. ¿Y esto qué hace? Que muchos venezolanos accedan a puestos de trabajo de menor calificación o, lo que es peor, ingresen al mercado informal. En cuanto a la afiliación a la seguridad social, pese a que en el marco de la Comunidad Andina se tiene la decisión 583, el Instrumento Andino de Seguridad Social, que lamentablemente aún no está reglamentado, lo que hace difícil su implementación, los venezolanos pues tienen un porcentaje muy bajo de aseguramiento en lo que es la protección social. Hay algunos hallazgos interesantes de este estudio, como que la migración venezolana ha sido masivamente en los países de la región andina, y esa es la muestra en Perú y en Colombia. La atención a la salud ha sido una prioridad tanto para Perú como para Colombia. Se puede decir que en los países de acogida se han dado tres etapas de la migración. Una primera etapa donde ha habido una migración venezolana calificada y económicamente autosuficiente, es decir, venían los migrantes con algún capital, con sus ahorros. Una intermedia y finalmente una migración no calificada y de personas en un estado de necesidad que han venido desesperadamente por la situación de Venezuela. Igualmente, la inmigración venezolana en el mercado laboral resalta las debilidades estructurales que tienen los países de la Comunidad Andina. La mayoría de migrantes venezolanos que han venido a la Comunidad Andina están en edad de trabajar, es gente joven y productiva. Y finalmente, que la inmigración venezolana en los países como Colombia, Ecuador y Perú, si bien en unos inicios fue aceptada de una manera muy grata, después ha sido cambiada esta posición al haber una competencia en el acceso al empleo. Me voy a centrar ahora específicamente en el estudio que se realizó en el Perú en 3 ciudades de Lima, Arequipa y Piura. Este estudio se hizo ante la necesidad de las autoridades del gobierno de contar con información confiable sobre el impacto real de la inmigración venezolana en el Perú. Y se plantearon para eso 3 hipótesis. La primera, si el ingreso masivo de ciudadanos venezolanos habían desplazado a los trabajadores nacionales. Y de acuerdo al estudio vemos que para enero del 2019 existían 32,000 empleos formales de trabajadores venezolanos. Y para diciembre del 2020 habían 51,163, lo que representaba el solo 1,44% de los trabajadores que estaban en la planilla, es decir, en el sector formal.
La segunda hipótesis era si el ingreso masivo de ciudadanos venezolanos al mercado laboral peruano al aumentar la oferta, hacían que disminuyan los salarios promedios en las actividades económicas formales e informales. De los hallazgos del estudio, se ve que el impacto en el nivel de ingresos solo podría ser producido en algunas actividades y sectores, por ejemplo, en el comercio al por menor y en los servicios. Ante estos hallazgos y frente a la coyuntura del COVID-19, es que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha tenido una respuesta inmediata frente a la crisis migratoria venezolana. Y es así como surge el proyecto Emprende Seguro. El Emprende Seguro se desarrolló desde julio del año pasado a marzo de este año y gracias al apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, la Superintendencia Nacional de Migraciones y la Municipalidad Metropolitana de Lima. ¿Cuál fue el objetivo del Emprende Seguro? La recuperación de los medios de vida y la transición hacia la formalización y el trabajo decente de trabajadores independientes peruanos y venezolanos. ¿Quiénes fueron los beneficiarios? Fueron los emprendedores y emprendedoras peruanos y venezolanos de 4 distritos de Lima Norte. Como se sabe, más del 80% de la migración venezolana está en la capital. Y esto fue en los distritos de Comas, San Martín de Porres y Los Olivos. Otorgaron 750 capitales semillas que sirvieron para que estos emprendedores puedan apalancar sus negocios y formalizarse. Este proyecto ha sido tan exitoso que estamos llevando a cabo, de la mano de la OIT, de USAID y de AECID, la segunda fase del Emprende Seguro, donde se va a brindar capacitación, desarrollo empresarial, una cultura financiera, acceso a microcréditos y se va a otorgar capital semilla, pero en esta oportunidad va a ser de forma descentralizada en Piura, Lambayeque, La Libertad, Cusco y Lima. Y además, este proyecto Emprende Seguro 2 tiene 4 componentes. Un componente de fortalecimiento de una cultura financiera y acceso a microcréditos. Como se sabe, los migrantes venezolanos cuando arriban al país, el primer obstáculo que tienen es el acceso al crédito porque no tienen un historial crediticio. Se les va a dar formación en educación financiera. Es muy importante que el emprendedor sepa cómo, cuándo y en qué gastar. El segundo componente de promoción y fortalecimiento de negocios se va a hacer a través de diversas metodologías de la Organización Internacional de Trabajo, como es la metodología IMESUM, de Inicie y Mejore su Negocio, la de Emprendimientos Verdes, la metodología Get Ahead, desde Género y Emprendimiento, donde se busca empoderar a la mujer emprendedora. Finalmente, se va a entregar un capital semilla en calidad de donación. El tercer componente es de condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Esto va a ser posible gracias a la metodología de OIT SCORE. Y finalmente, un componente de formalización. Otra línea de trabajo que tiene el Ministerio es el portal Empleos Perú, que ha sido recientemente relanzado en febrero de este año. Como se sabe, el Ministerio cuenta con el Centro de Empleo a nivel nacional, que lo que busca es promover la inserción laboral a través de la prestación efectiva y articulada de los servicios de empleo, para atender las necesidades de todos los ciudadanos, sean nacionales o extranjeros y a nivel nacional. Tenemos en la actualidad más de 3.9 millones de visitas en el portal Empleos Perú. Desde febrero de este año se ha puesto a disposición de los migrantes la bolsa de trabajo y el servicio de capacitación laboral. Y a la fecha tenemos más de 2.000 personas extranjeras registradas en este portal, de las cuales más de 2.300 son ciudadanos venezolanos. También, desde la Dirección de Seguridad Social y Migración Laboral, hemos hecho algunos videos contundentes, cortos, tal vez de 1 minuto, 50 segundos, pero de lucha contra la xenofobia. Videos de tolerancia y respeto a los migrantes. Y también que muestren el aporte que brindan los migrantes al país de acogida, en este caso al Perú.
Hemos preparado también cartillas informativas para ciudadanos venezolanos, con información sobre qué derechos laborales los protegen, qué hacer en caso de que vean esos derechos vulnerados, a dónde pueden acudir cuando son acosados sexualmente en el lugar de trabajo, cómo pueden realizar la convalidación de sus títulos, e información de primera mano que les va a ser de mucha utilidad. El Ministerio de Trabajo también tiene otros servicios gratuitos, no solo la bolsa de trabajo, sino el servicio de orientación para el migrante, el servicio de orientación para el emprendimiento, la asesoría para la búsqueda de empleo y el servicio de capacitación para el emprendimiento. Nosotros consideramos a la migración como un camino de dos vías, donde se beneficia no solo la población migrante, sino la población de acogida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diana, por su presentación, que ha abarcado pues todos los ámbitos desde los cuales desde su cartera se está viendo esta problemática. Y finalmente, para darle un cierre metodológico a esta presentación de esta obra, le doy la palabra a José Keckling, que es investigador principal del Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Es una persona con la que tengo el gusto de tener la mayor parte del contacto con relación a los proyectos de la UARM, y que creo que hoy día nos va a dar luces sobre el marco conceptual y cuantitativo que ha animado esta investigación y cuál es su valor agregado, que ya ha sido de alguna forma esto anticipado por Francesco Carella con relación a la incorporación de Venezuela. Entonces, José nos va a dar luces sobre digamos, la concepción original de este proyecto y sus alcances. José, tienes el uso de la palabra, por supuesto. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por su presencia en este evento. Bueno, efectivamente, como toda obra es colectiva, esta publicación, este libro, ha sido el esfuerzo de muchos colegas de América Latina. En ese sentido quiero dar gracias a todos los autores, a aquellas personas, investigadores que han podido elaborar y redactar cada uno de los informes de estos 11 países latinoamericanos, pues desde México hasta Chile, ¿no? Pasando por Costa Rica, el área andina, Cono Sur, Brasil y República Dominicana, ¿no? Asimismo, por supuesto, también quiero dar mi agradecimiento a la Fundación Konrad Adenauer, porque desde que se le planteó el proyecto, lo acogieron con mucho entusiasmo y, digamos, tratando de valorar en los estudios y en sus conclusiones algunos aportes para la política pública de los distintos estados o de los distintos países que son parte del estudio, ¿no? Este es un estudio que se hizo pre-COVID, pre-pandemia, por tanto algunos datos quizás se han agravado, ¿no? Muchos de los datos que ya mis colegas Francesco y Diana han ido mencionando probablemente hayan profundizado esta crisis, el número de pérdida de empleos, la precariedad del empleo, los ingresos y también el envío de remesas, porque la mayoría, por no decir el 90 y pico % de los migrantes envían remesas, ¿no? En el estudio, por lo menos para el capítulo peruano, se menciona que envían los venezolanos que trabajan entre 20 y 50 dólares semanales, ¿no? Evidentemente $20 para una economía como la peruana, que digamos, una economía intermedia, no significa mucho, dado los indicadores económicos y de ingresos en Venezuela. $20 puede significar la canasta básica de alimentos, medicinas, transporte, una serie de bienes y servicios para aliviar en algo la situación difícil que tienen en la misma Venezuela. En el estudio también se indica que se puede reconocer dos momentos, ¿no? Digamos, un primer momento en donde la migración venezolana era acogida, ¿no? Como novedosa, como que traía algunas habilidades blandas, como una especie de cierta
solidaridad y reciprocidad, por lo que los venezolanos habían hecho en épocas pasadas con nacionales de otros países al acogerlos de una crisis europea, de guerras internas en América Latina o producto de dictaduras. Sin embargo, esto se ha ido, esta percepción ha ido cambiando a partir de 2017, 2018, principalmente por la llegada masiva de venezolanos, ¿no? Todo lo cual pues hace pensar o hacía pensar que venían a quitar empleo, ¿no? Pero ya como se ha dicho, la mayoría se emplea en el sector informal, sea de manera asalariado por cuenta propia, o como Diana ha mostrado, el número de migrantes formalmente empleados es bajísimo, ¿no? Conozco el caso Perú, donde lo ha dado ahorita Diana, son apenas 51.000, y estamos hablando de poco más de 1 millón de venezolanos, ¿no? Quizás, aunque América Latina es vista como una zona homogénea, en general somos latinoamericanos, cuando uno desciende un poquito más se encuentran las particularidades de cada país, ¿no? Y en ese sentido, una de las particularidades puede ser el mercado informal o la economía informal, ¿no? Tenemos países como Costa Rica, Uruguay, donde la informalidad apenas llega al 30%, y luego países como Perú, donde la informalidad puede llegar a un 70, 70 y tantos por ciento de la economía. Entonces, eso ya nos dice el mercado laboral al que se va a insertar un venezolano, ¿no? Y como también se han mostrado datos, la mayoría de la migración se instala en estos países andinos, ¿no? Colombia con un 42% de la migración, Perú con un 21%, Ecuador con un 8%, y entonces ya podemos nosotros intuir a qué tipo de mercado laboral se van a insertar cuando sabemos que la economía precisamente son informales, ¿no? Aunque ha habido esfuerzos conjuntos por abordar de manera homogénea este fenómeno, como por ejemplo el proceso de Quito, esta idea de abordar con una misma política o con una misma idea, al final parecería ser que cada país ha ido afrontando esto por su manera y por su cuenta, ¿no? Cada país ha ido pues dando sus propias normas, sus propias limitaciones, sus propias restricciones, sus propias facilidades. Aunque tuviéramos un Mercosur o una comunidad andina, ninguno de estos dos procesos de integración son pues procesos supranacionales, como la Unión Europea, podríamos decir, donde una decisión del Parlamento Europeo es acatado por los países, ¿no es cierto? Aquí no tenemos eso. Entonces aquí tenemos la comunidad andina, el Mercosur, que son mercados económicos, pero todavía no son uniones económicas. De modo que cada país también actúa como un Estado nacional con su propia soberanía, y en ese sentido cada uno también legisla individualmente la migración, el tipo de migración, las facilidades o las restricciones, como digo. Y eso, por supuesto, también hace más difícil la migración, porque entonces en cada país el migrante puede encontrar restricciones que al otro lado pueden ser más fáciles de migrar, ¿no es cierto? Y lo que ha pasado también en estos países, particularmente Chile, Perú, Ecuador y en algún caso República Dominicana, es que la opinión pública ha tenido pues una opinión influyente, si se me permite la redundancia, en los políticos, ¿no? Y los políticos han tenido que reaccionar frente a este fenómeno, y ahí se han ido endureciendo a algunas políticas, ¿no? Pensándose, por ejemplo, en que los estados, o estos estados que he mencionado, invertían mucho dinero en sostener esta migración, sostenerlos con programas sociales o sostenerlos con programas de salud. No piénsese, por ejemplo, en el país cuando se dice que los venezolanos tienen acceso al sistema integrado de salud o a un sistema o un seguro social de salud, cuando el propio peruano no lo tendría. Todo eso puede poner recelosa a la ciudadanía peruana, y los políticos se apresuran a tomar decisiones, muchas veces motivadas por cuestiones políticas, y si esto lo ponemos en condiciones de elecciones o en una coyuntura de elecciones, fácilmente es aprovechable por candidatos irresponsables o por políticos irresponsables
culpando muchas veces de una situación a los migrantes, ¿no? Un punto también importante que se ha tocado, y creo que ahí viene uno de los grandes desafíos para nuestros estados latinoamericanos, es el tipo de migración. Particularmente es una migración muy joven, ¿no? Más o menos la media se calcula entre 24 años a 40 años la migración venezolana, ¿no? Y para el caso peruano, por ejemplo, según cifras de la ENPOVE, de esta encuesta de población venezolana, la población joven se sitúa de 18 a 44 años en un 71% de la población venezolana. Por tanto, aquí pues hay un desafío de la sociedad, del empresariado y del Estado de acoger y pensar en programas de inclusión para esta población muy joven, porque por alguna razón pudiera esta energía y esta fuerza laboral desviarse por algún lugar. Hemos concluido una investigación sobre migración y criminalidad, y principalmente son los jóvenes en esta edad que se han visto involucrados en hechos delictivos, o el mayor número de presos venezolanos están comprendidos dentro de este rango de edad. Por tanto, en los estados latinoamericanos, y particularmente el caso de Perú, porque bueno, lo conozco, vivo en este país, hay un gran desafío, hay una gran responsabilidad del Estado. Entonces, ya un par de ideas más para ir acabando. Habría que decir también que los venezolanos, cuando han migrado, principalmente a países de Sudamérica, se han insertado en una economía informal, sea asalariado o por cuenta propia, hasta en un 72%. Para el caso peruano, por ejemplo, solo el 7% trabaja en lo que ha estudiado, ¿no? Entonces, esto no solamente es un problema de ingresos y de desaprovechamiento de capacidad, eso también es un problema hasta de autoestima personal, es un problema hasta de consideraciones humanas, porque nadie estudia para luego ejercer un oficio distinto. Entonces hay un problema subjetivo y evidentemente objetivo, y un desaprovechamiento de capacidades que no le ha costado al Estado y que se van desaprovechando, ¿no? Finalmente, dos ideas más. Efectivamente, todos hemos recibido migrantes en Latinoamérica, pero no todos tenemos los mismos migrantes, ¿no? Según el estudio y según los artículos, por ejemplo, los migrantes que se han dirigido a lo que se llama Cono Sur, Cono Sur, digamos, Chile, Argentina, Uruguay, son los migrantes más calificados, ¿no? Se habla hasta un 90% de educación superior universitaria completa y un 10% de posgrados completos. Entonces parecería ser que el cono sur sudamericano ha recibido una migración altamente calificada, a diferencia de los países de la comunidad andina, como Perú, Colombia, Ecuador, que hemos recibido, digamos, otro tipo de migración. Al principio sí, bastante calificada, pero sin embargo estos 2 últimos años esto ha bajado hasta un 30%. Entonces, parecería ser que hay estos dos extremos. México es un caso excepcional porque la mayoría de sus migrantes, venezolanos por supuesto, es migrantes vinculados a la actividad petrolera, por tanto hay una migración súper calificada, ¿no? La excepción es Brasil, porque Brasil, al tener una gran extensión y un límite con Venezuela, ha estado más vinculada a comunidades indígenas amazónicas, por tanto su población también tiene menos calificación. En todo caso, sin importar la calificación, la mayoría, como digo, se ha insertado en un mercado laboral informal, que es por supuesto muy elástico, donde todos pueden ingresar, y como digo, con excepción de México, Argentina y el Cono Sur, ¿no? Y finalmente yo creo que para terminar, todo esto evidencia, el libro, las conclusiones del libro evidencian pues que hay una gran responsabilidad de la sociedad y de los estados por acoger y dar empleo digno a los migrantes, ¿no? Hay una responsabilidad, me refiero en dos dimensiones, ¿no? Responsabilidad me refiero en una cuestión moral, es decir, hay que hacer un esfuerzo y hay que reconocer esta situación, y también responsabilidad del Estado en términos legales y en términos de programas para buscar incluir a estos ciudadanos en la economía formal, en un trabajo decente y en, sobre todo, respetar
la dignidad de cada uno de los migrantes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José, por explicarnos el marco teórico que ha animado esta importante investigación que ha sido apoyada por la Fundación Adenauer. De los comentarios que he recibido, dado que el tiempo apremia, hay que ser selectivos, entonces voy a hacer una primera pregunta que va destinada a Diana y eventualmente a Francesco, si tiene que hacer comentarios, y una pregunta que va dirigida a ti. La pregunta para Diana y Francesco es, efectivamente hay a nivel latinoamericano uniones económicas, hay Mercosur, ¿no? Comunidad Andina, Mercosur, existe también la Alianza del Pacífico, ¿no? Que se diferencia quizás por incorporar a América Latina, ¿no? Tomando a México y dando una mirada más globalizante, podríamos decirlo, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿cuál de estas instituciones produce las opiniones más vinculantes posibles? Es decir, en la práctica, no digamos a nivel de una aspiración teórica, sino ¿hay alguna de esas instituciones, pienso brevemente en la Tribunal de San José en Costa Rica, que ve temas de derechos humanos, tiene de alguna manera ese efecto en algunos casos? ¿Hay alguna institución que con relación a temas laborales sobre la comunidad venezolana pueda dar opiniones que tengan cierto grado de vinculación para los estados? Y en ese sentido, una subpregunta para la OIT. ¿La OIT trabaja solo con los estados individuales o también, por ejemplo, se aproxima a estos gremios como Comunidad Andina, Mercosur y busca a través de la colaboración con estos, ¿no? Con estas entidades, buscar incidencia en los estados nacionales? Esa sería entonces la primera pregunta para Diana y para Francesco. Muchas gracias, Martín. Muy interesante la pregunta. Yo creo que el problema no es de los bloques como puede ser la Comunidad Andina o el Mercosur, sino es que Venezuela no es parte de estos bloques. Como lo dije en mi presentación, ellos se retiraron de la Comunidad Andina, entonces no sería vinculante de ninguna manera ninguna disposición comunitaria. Si ellos no se hubieran retirado, por ejemplo, de la Comunidad Andina, ahora tendrían trato nacional, no estarían sujetos a ningún porcentaje limitativo como los establecidos en el decreto legislativo 689 que se les aplica. Ellos podrían ingresar con las mismas condiciones que un peruano, como se trata a los bolivianos, a los colombianos y a los ecuatorianos que son miembros de la Comunidad Andina. Igualmente Venezuela tampoco está en el Mercosur, entonces es también difícil que se puedan hacer ellos usos de algún beneficio que dan estos bloques regionales, ¿no? No sé si quieres complementar algo, Francesco. Bueno, plenamente de acuerdo con lo que acaba de mencionar Diana. Adicionalmente, tal vez agregar que esos espacios son espacios políticos, ¿no? Sí, de integración económica regional, pero también basados en una voluntad política. Y esa voluntad política en algunos momentos históricos hace que la integración sea más fuerte y en otros no tanto. Como bien decía José en su exposición, todavía no hay en la región latinoamericana una instancia supranacional, con una corte como la Corte Europea de Justicia, por ejemplo, que en el caso de que un país miembro de la Unión Europea no respete la libertad de movimiento para los ciudadanos europeos, pues la Corte interviene. Esto no se da todavía en la región. Entonces, por ejemplo, en el caso del Mercosur, ya que Diana se refirió a la CAN, me voy a referir al Mercosur, hay disposiciones para la movilidad por lo menos inicialmente de hasta 2 años para los ciudadanos dentro del bloque, no solo los países miembros, sino también los miembros asociados, que es realmente una disposición de gran apertura, de gran libertad, porque no exige realmente prácticamente ningún requisito más allá de la nacionalidad. Sin embargo, según el momento histórico, todos los países miembros y asociados
o los han aplicado estrictamente o han estado poniendo algunos vínculos adicionales a los que inicialmente estaban previstos, ¿no? Entonces, yo creo que todo depende de la voluntad política, lo mismo con la Alianza del Pacífico, que es un bloque sui generis, ¿no? Porque son estos países, digamos, que algunos de ellos ni siquiera son vecinos o limítrofes. Sin embargo, sí, desde la OIT tratamos de trabajar con los bloques regionales y en particular algunas temáticas como la migración o los acuerdos de seguridad social, por ejemplo, para la portabilidad de los derechos adquiridos de seguridad social, se trabajan o de manera bilateral o de manera subregional y siempre tratamos de trabajar con esos bloques. Hace pocos meses estuvimos haciendo un estudio precisamente sobre la Alianza del Pacífico, la migración laboral y la seguridad social en ese grupo de países de la región. Muchísimas gracias a ambos por sus respuestas. Eso definitivamente es una constelación regional compleja. Y este fenómeno nos obliga a pensar en integración latinoamericana, ¿no? Que es un tema, digamos, también pendiente. Y quizás es esta crisis la que nos obliga nuevamente a pensar en este tipo de mecanismos que han estado relegados. Yo le quiero dar la palabra a José con la siguiente pregunta que nos llega. De este cambio de actitud hacia la migración venezolana, ¿podrías tipificar, podríamos decir que han sido solo expresiones xenofóbicas, actitudes reticentes hacia la migración, o se ha canalizado también esto en preocupaciones concretas para los peruanos, como por ejemplo el hecho de que la migración tiene un efecto sobre el salario, ¿no? O sea, ¿no? Existe una presión migratoria sobre los salarios y una serie de preocupaciones sobre el mercado laboral que, digámoslo así, son preocupaciones legítimas para el ciudadano del país de acogida y que en ese sentido, pues, no califican como una expresión xenofóbica, ¿no? No califican como una expresión xenofóbica. Digamos, este discurso, ese cambio de discurso, ¿cómo lo tipificarías? ¿Cómo lo diversificarías? ¿Cómo lo verías? Bueno, digamos que una de los hallazgos del libro, de los artículos en estos distintos países, es que esta primera idea de que el migrante, en general el migrante, viene a quitar empleo, es un mito que se ha desbaratado a la luz de la evidencia, de los datos de cada uno de estos países, ¿no? Para el caso peruano, por ejemplo, solamente hay 50.000 ahora. Ahora, cuando el estudio se hizo, habían 30.000 y éramos 800 o 750.000 en ese momento cuando se hizo el estudio, fines del 2019. Ahora estamos en 1.200.000, grosso modo, y se aumentaron 50.000. Entonces, hay de todos modos, hay testimonios de gente, sobre todo en el sector informal, que se ha visto afectado efectivamente por este ingreso de venezolanos en el mercado informal, porque efectivamente en muchos casos el empresario hace un cálculo de costo-beneficio y prefiere contratar a un inmigrante muchas veces en situación de irregularidad por menos salario. Eso ocurre en muchos sitios, ¿no? Y además juega también con la necesidad imperiosa del migrante de mantener su familia, enviar remesas, y entonces se ve pues combinado este migrante a aceptar cualquier tipo de oferta porque no está en condiciones de exigir nada. Entonces, pero digamos, eso es lo más subjetivo, pero el dato también objetivo es que es un problema de la economía de nuestros países latinoamericanos también. Nuestras economías son pequeñas, nuestros mercados laborales son pequeños, son muy disminuidos, son mercados que se basan solo en el comercio, en los servicios. No hay, en un país como este, no hay pues una gran industria que demande mano de obra. El propio mercado laboral peruano es incapaz de absorber la mano de obra peruana y mucho menos va a absorber la migración. Entonces, sí hay testimonios efectivamente de peruanos, sobre todo de baja calificación, que se han visto afectados por esto, sin duda, ¿no? Personas que vendían
algún tipo de alimentos, por ejemplo, en Gamarra o en estos centros comerciales, ahora demoran más horas en vender el café y los sándwiches porque tienen la competencia al lado. Entonces, sí hay, pero digamos que esto es en sectores de poca calificación, de bajo salario, sobre todo en el sector informal donde se aprovecha esto, ¿no? Esto inclusive se ha visto reforzado cuando ha surgido un segundo mito, que es que la migración venezolana ha hecho que aumenten los índices y el número de hechos delictivos. También hay un estudio, bueno, el que hemos terminado, donde se desbarata esta idea por el número de delitos, el número de presos, en fin, son, digamos, situaciones o ideas que en muchos casos están alimentados por los medios de comunicación y algunos líderes políticos irresponsables, pero no hay ninguna relación entre migración y pérdida de empleo o migración y aumento de delincuencia. Es importante informarse, producir datos, como estas investigaciones que se han hecho a partir de investigadores y universidades prestigiosas y reconocidas, de modo que los responsables de hacer políticas públicas puedan tener estos datos a la mano y actuar teniendo en cuenta esta información, ¿no? Muchísimas gracias, José, por esas palabras finales. Creo que es un muy buen cierre y esperamos ciertamente que toda la importante información vertida por cada uno de ustedes llegue a más funcionarios públicos, dado que aquí nos acompaña una funcionaria pública, pero que haya llegado a muchos de sus colegas, no solo en su cartera, sino en todas las otras carteras del Estado peruano. Yo con eso les quiero agradecer encarecidamente por su presencia y participación el día de hoy. Comentarles a todos que obviamente el libro está disponible en las páginas web tanto de la Fundación Konrad Adenauer como de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Y nada, estar pendiente a nuevas investigaciones que haremos sobre este tema de migración venezolana. Agradezco nuevamente a mis ponentes, a todos los invitados y les deseo ya unas buenas noches.